Buenas tardes, mi nombre es Tamara y voy a comenzar a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que se encuentran formadas por unidades más pequeñas denominados aminoácidos. Los aminoácidos se encuentran formados por un carbono central al cual están unidos un grupo amina, un grupo carboxilo y el radical que va a variar según cada aminoácido y va a determinar en gran parte la conducta de las proteínas en la preparación de los alimentos. Las proteínas de los alimentos son aquellas que son fácilmente no adecuadas, funcionalmente útiles y abundantes. Tradicionalmente, los alimentos fuentes de proteínas eran la leche, la carne, los huevos, los cereales y las semillas oleaginosas. Aunque en la actualidad, debido al gran aumento de la población, las industrias se vieron obligadas a desarrollar alimentos fuentes de proteínas no tradicionales. Las proteínas se pueden clasificar según su composición en proteínas simples, en donde podemos encontrar la queratina, la lactoalbúmina de la leche, la ovolactoalbúmina de la clara de huevo, la ceína del maíz, mientras que las proteínas conjugadas van a ser aquellas que se encuentran formadas por un grupo prostético en donde podemos encontrar la caseína de la leche, el tejido conectivo, la mioglobina, las enzimas peroxidasa catalasa y el ADN. Según su estructura, las proteínas se pueden clasificar en estructura primaria, que va a ser la peptídica, aminoácidos, una estructura secundaria que va a ser la disposición espacial de esa cadena de aminoácidos, en donde podemos encontrar dos tipos, la alfa hélice y la lámina beta plegada. Luego tenemos la estructura terciaria, que hace referencia al plegamiento de la cadena sobre sí misma, y por último la estructura cuaternaria, que es la unión de dos o más estructuras terciarias. Por último, según su conformación, las proteínas se pueden clasificar en proteínas globulares, que son aquellas que poseen forma esférica, por ejemplo la hemoglobina, y estructuras fibrosas, que son aquellas moléculas de forma lineal, como por ejemplo el colágeno y la queratina. Hola, mi nombre es Daniela Padovan y voy a hablar sobre las propiedades funcionales de las proteínas. Nuestra preferencia por los alimentos están basados por los atributos sensoriales, textura, color, sabor, aspecto. Esta es consecuencia de las interacciones entre diversos componentes de los alimentos, siendo las proteínas una gran influencia. Ejemplo, en los productos horneados las propiedades visoeléctricas y formadoras de masa se debe a la presencia de gluten. La funcionalidad de las proteínas son aquellas propiedades físico-químicas que derivan del comportamiento de las proteínas en los sistemas alimenticios durante el procesado, almacenamiento, preparación y consumo. Para que una proteína sea útil como ingrediente, debe poseer múltiples funcionalidades, como el caso de las proteínas de origen animal, por ser mezcla de especies moleculares distintas con propiedades físico-químicas muy diferentes. Ejemplo, el huevo. La hidratación de las proteínas. El agua es una constituyente esencial de los alimentos. Las propiedades reológicas y texturales de los alimentos dependen de la interacción del agua con las macromoléculas como las proteínas. Muchas propiedades funcionales como solubilidad, dispersabilidad, humectación, hinchamiento, etc., dependen de esta interacción. Las moléculas de agua se fijan en varios grupos de proteínas. Esta fijación sucede en etapas. Los grupos iónicos primero, luego los grupos polares y apolares. La capacidad de retención de agua de las proteínas depende de varios factores ambientales: pH, fuerza iónica, tipo de sal y temperaturas. La interacción proteica-proteína. Bueno, soy Carla Cubilla, voy a hablar de las propiedades nutricionales de las proteínas. La proteína difiere en su valor nutritivo. A estas diferencias contribuyen varios factores como el contenido de aminoácidos esenciales y la digestibilidad. La ingesta diaria recomendadas también dependen del tipo y composición en proteínas de la dieta. Luego tenemos la calidad proteica, que la calidad de una proteína está relacionada fundamentalmente con su composición en aminoácidos esenciales y con su digestibilidad. Las proteínas de alta calidad son las que contienen todos los aminoácidos en proporción más elevada de las que
tenemos como referencia. Un ejemplo son la clara del huevo y la leche. Después tenemos la digestibilidad, que la digestibilidad de un alimento se define como la proporción del nitrógeno del mismo que es absorbida tras su digestión. También tenemos en cuenta que más allá de la alimentación, que en la alimentación se encuentre en una proporción adecuada de proteínas, si el organismo no la asimila, su digestibilidad puede que sea baja. La digestibilidad de las proteínas se ve afectada por numerosos factores. Tenemos la conformación proteica, que es la estructura de una proteína, que es cuando la estructura de una proteína influye su hidrólisis por las proteasas. Las proteínas nativas suelen ser menos hidrolizadas que las parcialmente naturalizadas. Tenemos factores antinutricionales, que la mayor parte de los refinados de proteínas vegetales y de los concentrados de las mismas contienen inhibidores de la tripsina y de la quimiotripsina y la lectina. También tenemos unión a otros componentes, que la interacción de las proteínas con los polisacáridos y la fibra dietética también reduce la velocidad de hidrólisis, la profundidad y la magnitud de esta. Y cuarto, tenemos el procesado, que es cuando las proteínas sufren varias alteraciones químicas si se exponen a temperaturas elevadas de pH alcalinos. Tenemos la evaluación del valor nutritivo de las proteínas. Se dice que la calidad nutritiva de las proteínas puede valorarse por métodos biológicos, químicos y enzimáticos. Tenemos los métodos biológicos, que son métodos que se basan en la ganancia de peso o en relación del nitrógeno en ensayos con animales experimentales que son alimentados con dietas que contengan la proteína a analizar. Después tenemos los métodos químicos, que a cada aminoácido esencial de una proteína sometida en ese ensayo se le asigna una puntuación. El aminoácido que contiene menor puntuación es el más limitante en la proteína ensayada. Para calcular el valor nutritivo de las proteínas suele bastar con las puntuaciones químicas de estos aminoácidos. Esas puntuaciones posibilitan el cálculo de la cantidad de una determinada proteína. Soy Agustina Alfrete, voy a continuar con los cambios físicos, químicos y nutricionales inducidos en las proteínas por el procesado. Bueno, el procesado industrial de los alimentos te puede suponer tratamientos térmicos, enfriamientos, procesos de secado, adición de productos químicos, fermentación y irradiación. El más común de estos métodos es el tratamiento térmico. Este se lleva a efecto para inactivar los microorganismos y las enzimas endógenos responsables de reacciones oxidativas e hidrolíticas. Bueno, durante este almacenamiento y para transformar una mezcla poco apetecible de ingredientes alimenticios crudos en un alimento sano y organolépticamente atractivos. Seguimos con el tratamiento térmico. Bueno, el tratamiento térmico es un proceso que utiliza calor para modificar las características física-químicas de los alimentos, además de las microbiológicas. El efecto de los tratamientos térmicos moderados tienes efectos de temperatura, tiempo, humedad y presión. La mayor parte de las proteínas se desnaturalizan al exponer a tratamientos térmicos moderados, entre 60 y 90 grados durante 1 hora o menos. Es frecuente que las desnaturalizaciones intensas insolubilicen las proteínas. Estas pueden ser perjudicadas a sus propiedades funcionales dependiendo de la solubilidad. Los efectos de los agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno y el peróxido de benzoilo, se usa o se han usado anteriormente como bactericidas en la leche, por ejemplo, como blanqueadores en la harina de los cereales, los refinados proteicos y los concentrados de las proteínas de pescado, y en la detoxificación de harinas de semilla. Por ejemplo, podemos decir un alimento que contiene metal más no metal es igual a la sal. El metal es el agente reductor, se oxida y pierde electrones. El no metal es el agente oxidante, se oxida y gana electrones. La oxidación de la metionina
Bueno, los perodóxidos oxidan fácilmente la metionina a sulfóxido de metionina. Los principales... Soy Morínigo Giovanna y voy a hablar sobre los cambios en las propiedades funcionales de las proteínas. Como sabemos, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Algunos de estos aminoácidos son esenciales, es decir, que debemos incorporarlo a la dieta. Además de su función desde el punto de vista nutricional, las proteínas otorgan textura y sabor a los alimentos. Algunas tienen propiedades funcionales como emulsificantes, espumantes o gelificantes. El primer cambio en las propiedades de las proteínas es la desnaturalización de las proteínas, que pasa de un estado ordenado a un estado desordenado, sin romper ninguna unión peptídica. Quiere decir que se producen modificaciones en la conformación de las proteínas, en las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, y el desenmascaramiento de zonas hidrofóbicas, dando como resultado el desplegamiento de la molécula. También se modifican las propiedades funcionales de las proteínas, la solubilidad, la capacidad de formar geles, la capacidad emulsificante y espumante. También hablamos de los efectos de la desnaturalización de las proteínas, que son la temperatura, el pH y la solubilidad. La desnaturalización es la pérdida de la actividad biológica. También puede ser una renaturalización que vuelve a ser activa, quiere decir que se vuelve a formar la proteína en sí. Algunos ejemplos de la desnaturalización, por ejemplo, la clara de huevo, que está compuesta por agua y albumina, que es un tipo de proteína. Cuando esta aumenta la temperatura de la clara de huevo, se desnaturaliza, pierde su solubilidad y la clara de huevo deja de ser líquida y transparente y pasa a ser opaca y de color blanca y sólida. Otro ejemplo es la desnaturalización de la caseína de la leche, cuando la leche se vuelve ácida. Esto ocurre de manera natural por la fermentación de bacterias y hongos, como por ejemplo cuando hacemos yogur. También podemos ver que si se añade jugo de limón o vinagre, la leche se cuaja cuando la caseína pierde su solubilidad. Los agentes de la desnaturalización de las proteínas son 7. Primero está el calor, que son a altas temperaturas, más de 100 grados, que la cocción de proteínas vegetales y animales aumenta la digestibilidad. El frío, la refrigeración en la heladera puede provocar la desnaturalización, y la congelación aumenta la fuerza iónica de la fase líquida, y también cuando, por ejemplo, la proteína del huevo gelifica cuando se congela. Los solventes no polares provocan modificaciones en la estructura secundaria de las proteínas y tiene una modificación en la absorción de agua y la formación de geles. Los tratamientos mecánicos pueden provocar cambios en la unión de las proteínas, como por ejemplo durante la formación del gluten, el amasar, las altas presiones. Eso puede provocar la desnaturalización de las proteínas y la disociación de subunidades de estructuras poliméricas